Muy buenas noches. En unos minutos comienza el único cara a cara de la segunda vuelta de las elecciones francesas entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Se lo ofreceremos aquí en el canal 24 Horas, donde empezamos ya una programación especial, porque es mucho lo que está en juego, no solo para Francia, por supuesto, sino también para toda Europa y más aún para España, con tantos lazos económicos y políticos con nuestro país vecino. Las encuestas señalan unos 10-12 puntos de ventaja a favor del actual presidente Macron frente a la candidata de la ultraderecha, pero teniendo en cuenta sorpresas relativamente recientes con propuestas populistas o extremistas, nadie da por descontado el resultado. En la primera vuelta, Macron aventajó en casi 5 puntos a Le Pen, 27,8 frente a 23,1. Una de las claves es cómo se comporten este domingo los casi 8 millones de votos, el 22% de los sufragios que fueron a parar al izquierdista Mélenchon, que, sin pedir el voto directamente a Macron, ha exhortado a cortar el paso a la ultraderecha de Marine Le Pen. Nos acompaña ya en el estudio el director de la agencia Europa Press, Javier García Vila. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Xavi. Luego se irán incorporando más analistas, pero de entrada, como decíamos, el comportamiento, a pesar de la diferencia que marcan las encuestas y lo que vimos ya en la primera vuelta, la importancia de esa bolsa de votos que son muy heterogéneos. Exacto. y que pueden decantar el resultado para un lado o para otro. Exacto, son los votos de la Francia insumisa, son, como tú decías, casi 8 millones de votos. Es verdad que las encuestas hoy están dando ya 10 puntos de diferencia entre Macron y Le Pen, 55-45 más o menos, pero es básico, y es verdad que sorprendió un poco el otro día las declaraciones de Mélenchon después de la primera vuelta, en las que no pedía expresamente el voto para Macron, decía que no a Le Pen, pero no pedía expresamente el voto para Macron. Ayer mismo el propio partido hizo público el resultado de una encuesta en la que se habla de que, de que 2/3 partes de esos casi 8 millones de votos van a ir directamente a la abstención y el otro tercio va a ir a Macron, es decir, es difícil que los simpatizantes de Francia Insumisa voten a Le Pen. Es difícil, pero desde luego no está garantizado que todos vayan a ir a Macron. No, y hay otra circunstancia. Los 2,5 millones de votos de Eric Zemmour ya les ha pedido que se movilicen a favor de Le Pen. O sea que era previsible. No hay más nada... restos por ahí, no hay nada decidido. Exacto. Sobre todo con los precedentes, Javier, que hemos tenido en Estados Unidos y en Brasil y sobre todo recientemente en Reino Unido. Si nos fijamos en la primera vuelta de las elecciones del pasado día 10, el 50% del voto de los franceses, que ya es decir, fue a posturas populistas, fue a partidos no tradicionales y además barrieron literalmente a los partidos tradicionales que habían conformado el soporte de la República durante las últimas elecciones. Bueno, pues a las 9 de la noche está previsto que comience el debate. Lo transmiten 2 canales de televisión, uno público y otro privado en Francia, y se espera que sea seguido por millones de franceses. En los estudios donde se van a ver las caras Emmanuel Macron y Marine Le Pen ha estado nuestra corresponsal en París, Mavi Doñate. Nos encontramos en los exteriores del estudio donde se va a celebrar este cara a cara, este debate, el primero de estas presidenciales 2022, y de que después de 5 años Emmanuel Macron y Marine Le Pen se vuelven a encontrar. Un debate producido por la TF1, la televisión privada, y France Televisión, la televisión pública, que previsiblemente durará unas 2 horas y media, y sobre la mesa temas como la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, la migración, políticas internacionales, las jubilaciones o los jóvenes. Por primera vez en la historia, los 2 candidatos no se sentarán en una misma mesa, sino en 2 mesas separadas por una distancia de 2,5 metros. La temperatura ambiente será de 19 grados centígrados. Marine Le Pen será la primera en tomar la palabra, Macron en cerrarlo, y cada uno tendrán 1,5 minutos para empezar y 2 minutos para concluir. Dicen los expertos que estos debates, a pesar de la expectación que tienen, lo estamos viendo horas antes ya, pues se concentran periodistas, comentaristas, bueno, pues a pesar de la expectación que tienen, que son vistos entre 16 millones y 30 millones de espectadores a lo largo de la historia, el primero televisado fue en 1974, en Francia no suele cambiar la tendencia de voto. Lo que sí que suele paliar es la abstención, y esto es importante en este momento cuando a 4 días de la segunda vuelta, y según los sondeos de intención de voto, un 14% de los franceses, de esos casi 49 millones de franceses que tienen derecho a voto, están indecisos, y también cuando el voto de la izquierda puede inclinar la balanza a favor de un candidato o del otro. Recordemos que en la primera vuelta más de 7,5 millones de franceses votaron a Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda, que ayer, por cierto, volvió a decir a su electorado que no votasen a Marine Le Pen, pero que tampoco se abstuviesen.
Antes de que comience el debate, ese cara a cara que vamos a ofrecer en directo, vamos a ver también cómo están los últimos sondeos. Redacción de informativos, Torre España, Marta Portero. Parece que le siguen sonriendo al presidente en ejercicio, a Emmanuel Macron. Sí, muy buenas noches. Todos los sondeos dan ventaja a Macron, que obtendría entre el 53 y el 56% de los votos, aunque la distancia con Le Pen no es muy amplia, son unos 10 puntos de diferencia. La candidata ultraderechista obtendría entre el 43 y el 45% de los votos. La distancia entre ambos candidatos es mayor que el resultado de la primera vuelta, en la que Macron superó a Le Pen por 3,2 puntos. Macron obtuvo entonces el 27% y Le Pen el 23% de los votos. Y si comparamos los sondeos con el resultado de las pasadas elecciones francesas en 2017, vemos que la batalla por el Elíseo parece ahora más ajustada. Entonces Macron venció con una ventaja de más de 32 puntos sobre Le Pen. El domingo sabremos si estos sondeos han acertado o no y también veremos dónde van los votos de Mélenchon, que podrían ser claves en esta segunda vuelta. Gracias, Marta. Los dos candidatos se enfrentan después de una campaña en la que han moderado sus propuestas para convencer a los indecisos. Los pensionistas o los jóvenes son grupos de votantes que pueden inclinar la balanza hacia alguno de los dos lados y ninguno de los dos está dispuesto a renunciar a ellos. No les queda otra si quieren conquistar a los 16 millones de ciudadanos huérfanos, los que apostaron por otras opciones en la primera vuelta. La campaña ya no solo se reduce a los grandes mítines. Los dos candidatos han bajado a la arena para escuchar y convencer a los franceses. Casi todos los líderes se han posicionado con alguno de los dos candidatos que se disputa el Elíseo. Lo que no está tan claro es que los electores sigan sus postulados. Ni Macron ni Le Pen se lo oíamos a los más jóvenes en las calles, una bolsa de electores que ninguno quiere desperdiciar. En la primera vuelta la mayoría se inclinaron por Mélenchon. Hacia ellos se dirigen ahora los mensajes. A fermer nos centrales a charbon, a mettre fin au permis d'hydrocarbures. Un primer ministro encargado de la planificación ecológica, cierre de las centrales de carbón y una firme apuesta por la nuclear, sus ofertas para los indecisos. C'est un référendum. Pour ou contre l'écologie. Le Pen también se sube al carro. De l'environnement tient compte de l'écologie. ¿Cómo no voy a tener un proyecto climático con lo que me cuentan los agricultores?, se pregunta ella. El otro gran giro es el social, traducido, el puramente económico. Macron proponía elevar la edad de jubilación a los 65 años. Las protestas le han obligado a matizarlo. Ahora habla de los 64 y que un comité debería estudiarlo. Marine Le Pen ha prometido una bajada impositiva. Es urgente, dice ella, para compensar la subida de la inflación, una de las principales preocupaciones. 2 semanas en las que se han enfrentado al enfado y a sus propias contradicciones. La guerra en Ucrania se ha colado en unos comicios en los que la ultraderechista ofrece un mayor acercamiento de la OTAN a Moscú. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée, esta noche tendrán que defenderlo en el único debate. El último fue en 2017, con los mismos candidatos. Y con muchos insultos y alusiones personales. Un programa que tiene audiencias millonarias y que, aunque los expertos creen que no ayuda a ganar votos, sí puede contribuir a perderlos, por primera vez en mesas separadas. Au revoir. Esta noche tendrán 2 horas y media para convencer a los franceses de que la mejor opción es su papeleta. Pues vamos a ver qué pasa. Javier, se ha comentado mucho que los dos candidatos tienen por sus flancos respectivos posible desgaste o críticas que generan. En Macron se habla de un elitismo presidencialista, aunque en la campaña no hemos visto que se ha acercado mucho a la calle, cosa que en España es raro. En el caso de Le Pen ha tratado de limar algunas de las asperezas más grandes que puede generar la sociedad francesa, parte de su propuesta electoral. Lo vamos a ver también en el debate de hoy. Sí, yo creo que sin duda. Yo creo que Le Pen, ella insiste mucho en que ella es la candidata de los trabajadores y de la Francia rural. En Francia el campo tiene una importancia enorme, ¿no? Es el primer país beneficiario de la PAC, porque tiene un sector rural potentísimo. Toda la parte norte y nororiental son zonas muy de votantes de Le Pen. Y ella lo que insiste es en que Macron es el candidato de las élites, ¿no? Lo cual tampoco es cierto. O sea, la parte más central y las ciudades suele estar con Macron. Esos son los dos grandes leitmotiv. Luego hay otros muchos. Yo creo que lo único en lo que están de acuerdo es en potenciar la energía nuclear.
Como sabemos, Francia es el segundo país más nuclearizado del mundo, tiene, creo que son 58 reactores nucleares frente a los 98 de Estados Unidos. En el resto, los programas electorales son muy distintos. Pues creo que ya estamos con señal en directo desde Francia, donde los dos moderadores, Gilles Bolot, de TF1, y Léa Salamé, de France 2, una empresa de televisión pública y otra privada, van a moderar el debate. Los escuchamos. Los tiempos, tenéis unos cronómetros en la pantalla. Estamos aquí también para garantizar la imparcialidad, la claridad, que se lleven bien las conversaciones. Cada uno sois responsables de de los datos que comuniquéis y su adversario podrá contestarlo. Hablaremos del lugar de Francia en el mundo, en un momento en el que tenemos la guerra de Ucrania. También hablaremos de medio ambiente, un asunto muy esperado por los jóvenes, pero también hablaremos de sanidad, de los hospitales, de las jubilaciones, la atractividad de Francia, la seguridad, la migración. Os daremos también pautas para que nos digáis cómo ejerceríais el poder como presidentes. Empezaremos con la máxima preocupación de los franceses en los últimos meses, que es el poder adquisitivo. Empezamos, Marine Le Pen será la primera en